Buenas noches a todos. Gracias a Dios estamos aquí otra vez. Me alegra ver rostros que ya comienzo a conocer y a familiarizarme. Y espero que por la gracia de Dios todos sean mis vecinos en el reino eterno. Pues en esta noche vamos a continuar nuestro estudio del seminario en cuanto al santuario y vamos a arrodillarnos a aquellos que puedan para tener una oración. Oh Dios, una vez más has permitido que nuestros pasos se dirijan a tu casa de oración. Y en esta noche tenemos el privilegio y el honor de estar en este lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y que nosotros siempre podamos usar las oportunidades que nos brindas aún de conocerte, de animar y amar a nuestros hermanos y de congregarnos. Llegarán tiempos donde vamos a añorar haber tenido más de estas oportunidades, donde vamos a querer tener la compañía de alguien que ore con nosotros y por nosotros, alguien que nos aliente, alguien que nos anime, pero nos encontraremos solos y nuestra fe será probada hasta lo máximo. Pero si por la gracia de Dios hemos desarrollado una experiencia en Cristo y con Cristo, aún en esos momentos difíciles estaremos en victoria. Señor, bendice el estudio de esta noche. Tu palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, cumple esa promesa en nosotros. Suplicamos también que el Espíritu Santo esté en nuestro medio. En esta noche, Señor, oramos por Luis Abraham. Su padre pide por él. Hay una madre que también pide por su hijo, afligido por la enfermedad. Y no mencionamos su nombre en esta noche, pero tú sabes quién es, oh Dios, y seas con él en este momento. Bendícenos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Anoche continuamos nuestros estudios y fuimos al atrio y comenzamos a estudiar los diferentes muebles y su función y su significado y su importancia en la vida cristiana. Si ustedes recuerdan, el atrio era la parte de afuera, donde estaba el altar de sacrificio y el lavacro o la fuente de bronce. Y vamos a darnos cuenta que la puerta era ancha, si ustedes recuerdan, tenía aproximadamente 10 metros de ancho y unos 2 metros de alto, mientras que el santuario era el doble de altura y la puerta estaba cerrada, mientras que la puerta del atrio siempre permanecían abiertas. Y vamos a ver más adelante el porqué de esto. Y comenzamos a darnos cuenta que todo lo que encontrábamos allí, el material que tenía, era bronce. Tanto los muebles como los utensilios. Y quizás ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué el bronce? Ustedes saben que no hay minas de bronce, hay minas de oro, hay minas de plata y de otros metales. Pero no existen minas de bronce porque el bronce es la unión de dos metales, cobre y zinc. Y cuando usted une ambos metales, ahora tiene el bronce. Y este bronce significa la doble naturaleza de Jesús. Divinos 100%, humanos 100%. Y como el atrio representaba la obra de Él en este mundo, pues todo lo que estaba allí reflejaba su doble naturaleza, tanto divina como también humana. Pero vamos a ver algunos detalles más en esta noche que nos ayude a entender lo que estamos estudiando. Vimos el altar de sacrificio, era lo primero que se encontraba y era el más grande. Vimos que cuando el santuario fue inaugurado, este fuego que estaba allí, Moisés no lo prendió, ni Aarón. Este fue fuego que descendió del cielo.
Usted, si desea la referencia en Levíticos 9, 24, encuentra ahí la referencia. Y Dios dice que este fuego que había descendido del cielo y que ahora debía continuamente permanecer prendido, encendido ahí en el altar de sacrificio, nunca debía apagarse. Por lo tanto, constantemente habían sacerdotes que cuidaban para que este altar se mantuviese con este fuego y nunca terminase. Es más, el único fuego que se podía usar en todo el tabernáculo y el santuario era este fuego. Cuando se usaba fuego para poner incienso, vamos a ver más adelante que tan solo el sumo sacerdote podía poner incienso en el altar de incienso. Este fuego tenía que venir del altar de sacrificio. No podía venir de ningún otro lugar. Quizás ustedes recuerdan en Levítico la historia de dos jóvenes que eran sacerdotes, Nadab y Abiud. Y estos jóvenes entraron a hacer sacrificio. Y cuando entraron al lugar santo, llevaban sus incensarios. Pero el fuego que estaba en ese incensario no había sido tomado del lugar donde debía haber sido tomado, que era el altar de sacrificio, sino es fuego que ellos habían creado. ¿Y qué pasó con ellos una vez que entraron al lugar santo? Ahora vino fuego a través de ¿dónde? Del cielo y los consumió. Es más, Dios les dice, ese fuego es fuego extraño. Si usted lo hubiera visto, es el mismo fuego. Si usted hubiera puesto su mano, se hubiera quemado con ambos fuegos. Es decir, físicamente no había ninguna diferencia. La única diferencia era que uno, Dios había dicho, este es mi fuego, y este es fuego santo, este fuego no es fuego santo. Y ellos presentaron ahora en sus incensarios fuego que Dios no había prendido. Les pregunto en esta noche, ¿hay diferencias físicas entre el sábado y otro día de la semana? No. ¿Tienen 24 horas todos? ¿El sol sale en el este y se oculta en el oeste? Sí. La única diferencia es que Dios dice, el séptimo es santo. Los demás días son días comunes. ¿Me explico en esta noche? Es decir, que no es que tiene que haber diferencia para que podamos entender, sino que hay cosas que Dios ha dicho que son santas. Pregunto yo, ¿el dinero que usted tiene, parte de él es santo? ¿Qué piensan? Sí. ¿Cuál parte es santa? El diezmo es santo. ¿Y qué otra parte es santa también? Las ofrendas. Ahora, ¿su dinero, sus billetes son diferentes uno del otro? ¿Tienen el mismo papel? ¿Mismo color? ¿Mismo número? ¿Impreso en el mismo lugar? Sí, la única diferencia es que Dios ha dicho, esta porción es santa. La otra no lo es. La otra no lo es. Pregunto yo, ¿hay muchos libros en el mundo que tienen hojas, y tienen tintas, y tienen palabras, y tienen números, etcétera, etcétera? Sí, pero hay tan solo un libro que Dios ha dicho que es ¿qué? Santo. Es decir, tenemos nosotros que aprender a respetar lo que Dios ha dicho que es santo. Pregunto yo, ¿hay muchos edificios aquí en la Trinidad? Sí, pero tan solo hay uno que Dios dice que es santo. Y es este lugar. ¿Sí? Tiene ladrillos como los demás, tienen techo, tienen piso, tienen ventanas, tienen puertas, tienen abanicos, tienen luces, tienen todo lo que tienen los demás edificios, pero este lugar ha sido dedicado nada más para el Señor y su servicio y su adoración. Por lo tanto, Dios lo dice que es un lugar ¿cómo? Santo. Póngase a pensar, cuando el templo fue hecho, ni el martillo se escuchó en el templo. Póngase a pensar la reverencia que tenía el pueblo de Israel por el templo. Fue hecho fuera de la ciudad y los pedazos fueron traídos uno por uno y sin ruido en la construcción, no en la adoración. Fueron puestos en su lugar hasta que el edificio estuvo completamente terminado. ¿Hay una lección para nosotros aquí, sí o no? Querida iglesia, tenemos que respetar lo que Dios llama santo. Porque hoy día hemos bajado al nivel secular y común lo que Dios ha elevado a un nivel especial y santo, ¿sí o no? Y usted y yo somos llamados a restaurar lo que otros han puesto hacia abajo. Nosotros, por la gracia de Dios, lo vamos a poner en el lugar que debe de estar. Así que ahora vemos lo que pasó con estos dos jóvenes cuando entraron al lugar santo con fuego extraño. Ahora, ¿por qué entraron al lugar santo con fuego extraño? ¿Qué actividad habían estado haciendo antes que había nublado sus mentes
y no les apreciaba o no les ayudaba a apreciar lo santo de lo común. Bueno, la historia, si la leyéramos, está en el libro de Levítico capítulo 10. Habían ingerido vino. Y como habían ingerido vino, ahora sus mentes estaban embotadas. Y se les hizo común, se les hizo normal tomar lo secular y presentarlo a Dios como si fuese santo, pero Dios no aceptó ese sacrificio. Y no piense que hoy día usted y yo podemos ofrecer lo común como santo, mientras que pisoteamos lo que Dios llama santo, y Dios todavía va a aceptar nuestro sacrificio. Por lo tanto, vemos ahora lo que tomó lugar. Aquellos jóvenes ebrios entraron al lugar y ahora recibieron muerte instantáneamente. Ahora, lo que tomaba lugar en el atrio y también en el lugar santo, tomaba lugar todos los días. Cuando en la mañana el sol comenzaba a salir, se hacía el sacrificio diario, donde un sacerdote sacrificaba un cordero en el altar de sacrificio. ¿Y qué sucedía entonces? Al mismo tiempo que el sacerdote estaba haciendo esa obra de sacrificio, cuando el sol salía en la mañana, el sumo sacerdote, nada más, entraba al lugar santo, y allí en el lugar santo ponía incienso sobre el altar de incienso, y ponía aceite en el candelabro y arreglaba las mechas del candelabro. En la tarde, cuando el sol se ponía, otra vez había un sacrificio diario. Un sacerdote hacía el sacrificio en el atrio y el sumo sacerdote entraba otra vez al lugar santo, y allí en el altar ponía incienso y también el candelabro ponía aceite y arreglaba las mechas. Mientras que el pueblo en la mañana y en la tarde se reunía en la puerta del atrio y oraban. Es de ahí donde tomamos el concepto del culto familiar, mañana y tarde. Lo primero que debe hacer la familia en la mañana es encontrarse con Dios, ¿sí o no? Y pedir que durante el día la misericordia de Dios les conduzca y les dé victoria, y que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Claro que sí. En la tarde, cuando el sol se pone, la familia debe reunirse, agradecerle a Dios por las bendiciones de ese día y pedir su cuidado y protección durante la noche. Es lo que debemos hacer hoy día también, como lo hacía el pueblo de antaño. Sin embargo, noten, el sábado era doble. El sacrificio diario era doble. En vez de un cordero se ofrecían dos, tanto en la mañana como en la tarde. Era la misma hora, pero el sacrificio era doble porque el sábado era un día especial. Hago la pregunta, ¿debiéramos nosotros hacer del sábado un día especial? Habían dos corderos, es decir, debía haber más de Jesús, ¿sí o no? ¿Cuál es el día de la semana donde por seguro debiéramos tomar más tiempo para nuestra relación con Dios? El sábado. Es el día, por ejemplo, donde la familia se puede sentar junta en la iglesia para adorar. Es el día donde la familia puede tener su desayuno juntos, puede tener su almuerzo juntos, pueden caminar juntos, pueden salir juntos, pueden compartir juntos, pueden estar juntos. Es un día dedicado a la familia en primer lugar, pero es un día dedicado a la familia, pero debe ser cristocéntrico. El cordero debe estar en el medio. Y el sábado había doble cordero, tanto en la mañana como también en la tarde. Ahora, en el atrio oficiaban los sacerdotes, pero también oficiaban los levitas. En el lugar santo, nada más los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y en el lugar santísimo, una vez al año, nada más el sumo sacerdote. Ahora, vamos a ver quiénes eran los levitas y quiénes eran los sacerdotes. Los levitas vienen de la palabra Leví. En otras palabras, era un descendiente de Jacob, uno de los hijos de Jacob, llamado Leví. Pero es algo interesante. ¿Saben que Jacob, cuando iba a morir, en vez de darle una bendición a Leví, le dio una maldición? Sin embargo, vamos a ver nosotros que fue la tribu seleccionada para interceder delante de Dios a favor del pueblo. Primero vamos a leer la maldición allá en el libro de Génesis, capítulo 49. Génesis, capítulo 49. Es el primer libro de sus Biblias, casi al final del libro. Génesis 49, versículos 5 al 7, dice lo siguiente:
Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, ¿qué cosa? Sus armas. En su consejo, en su estrategia, en lo que hicieron, no entró mi alma, está hablando Jacob, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, su mal genio, su mal carácter, que fue fiero, violento, agresivo, y su ira, que fue dura. No sé si comenzamos a darnos cuenta del carácter que tenía Leví. ¿Buen carácter o mal carácter? Ya tienen sueño ustedes. No tenía un buen carácter. ¿Qué más dice? Vamos a ver la maldición cómo termina. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí vemos un padre profundamente preocupado por sus hijos. El segundo y el tercer hijo. Rubén era el primero. Ahora, ¿por qué estos jóvenes, y enfatizamos a Leví más que Simeón, recibieron esta maldición de sus padres? ¿Qué habían hecho? ¿Qué había pasado en sus vidas? Que había traído afrenta, oprobio a toda la familia. Y un mal nombre en la comunidad y en el lugar donde vivían. Bueno, quizás ustedes no recuerden la historia, pero estos jóvenes mataron a todos los varones de una ciudad llamada Siquén. Es más, su hermana Dina comenzó a tener noviazgo con un joven no cristiano. Este joven la violó, pero se enamoró de ella. Y ahora le dice a su padre: por favor, yo quiero que tú hables con el padre de Dina porque yo me quiero casar con ella. Iba a hablar con el padre de Dina, Jacob. Dice: mire, mi hijo está dispuesto a casarse con su hija. A pesar de lo que ha pasado, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas correctas, vamos a establecer un hogar. Él está enamorado de ella, no fue cuestión de pasión nada más en el momento. Y nosotros queremos ahora extender una mano de amistad hacia ustedes. Nuestro territorio es amplio, ustedes pueden morar acá. Nuestras mujeres se las vamos a dar a ustedes, ustedes pueden tomar también de nosotros y no hay ningún problema. Y Simeón y Leví dijeron: un momento, esta es la oportunidad nuestra. Dijeron: sí, de acuerdo, pero hay una condición. Ustedes tienen que circuncidarse. Ellos sabían que un hombre circuncidado al tercer día no podía hacer nada. Nada de nada. Estaba fuera de acción completamente. Apenas respirar. El dolor era agudo, era intenso. Y el tercer día, porque estos hombres estuvieron de acuerdo con este acuerdo entre ellos, y se circuncidaron. El tercer día de su circuncisión, Simeón y Leví fueron y mataron a todos los hombres de Siquén. No tan solo eso, mintieron, ahora cometieron homicidio y saquearon la ciudad. El ganado, las mujeres, los hijos, todos se lo llevaron. Pregunto yo, ¿piensan ustedes que Jacob estaba contento con lo que habían hecho? ¿Por qué no? Porque no estaba correcto lo que habían hecho. Y a pesar de que los años habían pasado, Simeón y Leví no habían cambiado todavía. Y cuando este hombre está por morir, en su último deseo de ver algo diferente en la vida de sus hijos, ahora en vez de bendecirlos dice: hay maldición para ustedes, ha pasado el tiempo y ustedes no han cambiado, continúan con su mal carácter todavía. Y ni ha habido arrepentimiento en ustedes. Me imagino la sorpresa que tendrá Jacob cuando sepa un día que Leví y todos sus descendientes fueron sacerdotes y levitas. Gracias por la misericordia de Dios. Gracias por su gracia, que está dispuesto a tomar un hombre con estas características que tenía Leví y hacer de él algo diferente. ¿Saben ustedes? La tribu de Leví fue la más pequeña que había de las 12 tribus. El que tenía menos gente.
Y cuando entraron a la tierra prometida, no recibieron heredad como Jacob había dicho. Dijo, ustedes van a ser esparcidos en Israel. Y los levitas y sacerdotes no recibieron heredad. Recibieron ciudades, 48 ciudades y sus ejidos, es decir, la parte de afuera de la ciudad para el ganado y para el cultivo. Pero no tenían heredad. Y estaban diseminadas en todas las demás 11 tribus de Israel. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Todas estas tribus tenían porciones que estaban determinadas para sacerdotes y levitas. Ahora vemos cómo el Señor está dispuesto a hacer una obra maravillosa. Y este joven en algún momento hubo un cambio en su vida. Su padre no lo vio. Pero creo que las oraciones de ese padre fueron contestadas después de su muerte. Padres, ¿debemos seguir orando por nuestros hijos? ¿Aún si se están portando mal hoy día? ¿Aún si se han alejado del Señor? Si están en el vicio, en el mundo, en la pudrición, en la inmoralidad, alejados de Dios, ¿merecen ellos que nosotros continuemos intercediendo por ellos delante del Señor? ¿Qué sucede si no vemos resultados en nuestros días? ¿Valió la pena de todas maneras? Sí, es más, vamos a ver que tanto Simeón como Leví estarán en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Y vamos a leer allá en el verso 7. Apocalipsis 7, 7. El Apocalipsis 7 habla del sellamiento. Vamos a ver quiénes forman parte de este sellamiento. Leo lo siguiente, dice, de la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, ¿cuántos más? 12,000. Es decir que su descendencia, no tan solo ellos, eventualmente comenzaron a ser fieles ¿a quién? A Dios. Pero no tan solo habla de ellos y su descendencia como fieles a Dios. Vamos a ver otro versículo más que nos hace ver que los nombres de Leví y de Simeón serán inmortalizados por la eternidad. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, verso 12. Dice lo siguiente. Ya está hablando aquí de la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Qué ciudad es esta? La Nueva Jerusalén. ¿Cuántas puertas? Ok, muy bien. Y dice, y en las puertas 12 ángeles. Es interesante, ¿quiénes están en la puerta? Y están pidiendo identificación, ¿eh? Si no hay identificación, ustedes no pueden entrar, ni yo tampoco. Y esa identificación es el carácter de Cristo en nosotros. 12 ángeles. ¿Y qué más continúa diciendo? Y nombres escritos que son, ¿quiénes? De las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que notamos aquí que el nombre de Leví estará en una puerta y el nombre de Simeón estará, ¿qué cosa? En otra puerta. ¿Sabe lo que va a suceder? La gente va a entrar por estas puertas dependiendo de las características de ellos en similitud a la característica del nombre de la puerta. Sí, si en esta noche tenemos un Simeón y un Leví aquí, enojón, peleonero, de mal carácter. Yo sé que aquí nadie es así, pero si hubiera alguien aquí, digamos, hay esperanza para esa persona. Porque Simeón y Leví, por la gracia de Dios, fueron transformados. Así que vemos que tomó lugar, pero vamos a ver un detalle más, lo cual hizo posible que Dios escogiera esta tribu en especial para que fueran sus siervos en el tabernáculo. En el libro de Éxodo, el segundo libro, capítulo 32. Éxodo, estoy en el Levítico, capítulo 32. Encontramos allí la apostasía del pueblo en Sinaí, cuando el pueblo levantó un becerro de oro. ¿Cuántos de Israel adoraron y participaron en este culto idolátrico? Casi todos, exceptuando una tribu. Vamos a ver quién fue.
Éxodo capítulo 32. Dice lo siguiente. Voy a leer en el verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por quién? ¿Quién está por? ¿Quién es fiel al Señor? De la apostasía que ha habido, de la adoración de este becerro de oro. Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿cuántos? Todos los hijos de Leví. ¿Qué pasó entonces? Sigamos la lectura. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Es decir, Dios escogió a la tribu de Leví porque en el momento de crisis y de apostasía, esta tribu se mantuvo fiel a Dios. Y como se mantuvo fiel a Dios, estuvo dispuesta también a formar parte del plan de Dios para resolver la apostasía que había en medio del pueblo, ¿sí o no? ¿Qué aprendemos nosotros de esta lección? ¿Hay apostasía hoy día? Sí. ¿Podemos ser como Leví nosotros? Aunque la mayoría está en el becerro de oro y adorándolo, es decir, en el mundo y sus cosas, nosotros por la gracia de Dios podemos permanecer fieles ¿a quién? A Dios. Y vamos a ver que hay una recompensa como hubo para Leví. Y no tan solo ser fieles a Dios, sino si el Señor nos llama para ser elementos de cambio, de mejoras dentro del pueblo de Dios, ¿no es un privilegio serlo? Por lo tanto, no tan solo quiere nuestra fidelidad, sino que quiere que nosotros nos pongamos en sus manos para traer un reavivamiento, un despertar, una reforma dentro de su pueblo. Pregunto yo, ¿Dios estará dispuesto a recompensar esa lealtad de nuestra parte? Sí. Vamos a leerlo. Vamos al libro otra vez de Apocalipsis y vamos a verlo allá. El libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos al último libro de nuestras Biblias otra vez, Apocalipsis capítulo 1. Voy a leerles el verso 5 y el verso 6. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora escuchen. Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y ¿qué más? Sacerdote para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, aquellos que sean fieles a Dios, como Leví fue fiel a Dios, y permitamos ser usados por Él para traer dentro del pueblo de Dios una obra de reforma y reavivamiento. Pregunto yo, ¿un día nos hará sacerdotes también? Sí. Y no tan solo sacerdotes, sino que más nos va a hacer reyes. Note, como sacerdotes ahora vamos a poder entrar ¿dónde? ¿Dónde entraban los sacerdotes que nadie más podía entrar? Al templo, al santuario, vamos a poder entrar. Pero note algo más, hay algo interesante para nosotros hoy día. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis y hay un mensaje muy especial para la iglesia de la Odisea, que es la iglesia presente. La iglesia de la cual no se habla nada bueno en el libro de Apocalipsis, todo es negativo. Pero ella piensa que está rica y enriquecida y que no tiene necesidad de nada. Y que lo tiene todo y que lo sabe todo y que lo puede todo. Y no sabe que está desventurada, que está ciega, que está pobre, que no sabe su condición real. Pero Dios ha hecho una promesa para nosotros y vamos a leerla en el versículo 21 del capítulo 3. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. ¿Dónde está el trono de Jesús? Lugar santísimo. Es decir, que para nosotros, querida iglesia, hay una promesa que no la hay para otras iglesias. Que si en medio de la condición laodicense de este pueblo hoy día,
mundanalizado, materializado, dormido, entretenido. El Señor dice que si vencieres, te sentarás conmigo en mi trono. Y ahora el Señor nos invita a entrar a aquel lugar, no tan solo al templo, al lugar santo. ¿A qué lugar nos invita a entrar? Al lugar santísimo. ¿Y qué vamos a hacer en el lugar santísimo? Vamos a continuar la lectura. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Un amén nada más. Óigame. Que un día seres humanos como nosotros, malos, pecadores y deformados, tengamos el honor de sentarnos en el trono de Cristo, en el lugar santísimo. ¿Y hay un solo amén? Querida iglesia, estas cosas tienen que animarnos, querida iglesia. Es para que estuviéramos saltando de y brincando en esta noche. Que nosotros lo que somos hoy día, en la peor condición de la historia, en una apostasía abierta, el Señor nos llama y nos invita y dice, sé fiel. Y el que venciere, al que se una conmigo en mi victoria, yo voy a permitir que entre al lugar santísimo y se siente en mi trono. ¿No debiera motivarnos eso en nuestra vida cristiana? ¿No debiera animarnos que un día por la gracia de Él podamos nosotros inmerecidamente sentarnos en el trono del universo? Es decir, el Señor nos va a hacer sacerdotes y podremos entrar con Él al santuario. ¿Qué más podemos aprender de la tribu de Leví? La tribu de Leví se dividía en dos. Estaban los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón nada más. Y estaban los levitas, que eran todos los demás descendientes de Leví. No sé si notamos la diferencia. La mayoría eran levitas. Sacerdotes eran la minoría, eran nada más los descendientes de Aarón y de sus hijos, y sus nietos, y bisnietos, etcétera, etcétera. Es decir, que para ser sacerdote la persona tenía que probar que era descendiente de Aarón. Es como el cristiano. ¿Cómo el cristiano muestra que es cristiano? ¿Es descendiente de quién? De Cristo. Ahora, a través de esa genealogía de Aarón, esta persona tenía derecho entonces para ser sacerdote. Los levitas tan solo oficiaban en el atrio y representan a nosotros los seres humanos. Nosotros no podemos hoy día entrar al lugar santo, en el lugar santísimo. Está prohibido para nosotros. Además, obviamente no podemos llegar allá todavía. Pero el Señor nos invita a trabajar en el atrio, ¿sí o no? Con pastores, ministros, obreros bíblicos, maestros, enfermeros, médicos misioneros, colportores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos somos llamados a ser levitas hoy día. Y como levitas, ahora el Señor nos llama para que podamos nosotros preocuparnos e interesarnos en la salvación de otras personas. Pero si somos fieles, un día llegaremos a ser sacerdotes. A través de la genealogía de Jesús, no de Leví, nosotros podemos ahora convertirnos en sacerdote. Pero note algo, Jesús no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu vino Jesús? De la tribu de Judá. ¿Quiénes vinieron de la tribu de Judá en el pueblo de Judá? Bueno, Israel y después Judá. Los reyes. ¿De qué tribu era David y su descendencia? De la tribu de Judá. ¿Jesús era descendiente de David? Claro. Por lo tanto, es interesante este punto. Jesús es rey, porque viene de la tribu ¿de dónde? De Judá. Y como viene de la tribu de Judá, merece el trono y es el rey del universo. Pero el libro de Hebreos nos da un detalle muy importante. Nos dice que el sacerdocio de Jesús no es de Leví, es de Melquisedec. Usted lo puede encontrar, si usted desea, en el libro de Hebreos capítulo 6. Usted lo va a encontrar allí, versículo 20, si mal no recuerdo. Pregunto yo, ¿quién fue Melquisedec en la historia? Porque hay un personaje bíblico llamado Melquisedec en los días de Abraham. Pregunto yo, Abraham, que es el padre de la nación de Israel, que es el padre del cristianismo, es el padre de la fe, ¿reconoció a Melquisedec como superior a él? ¿Y le entregó los diezmos a él?
Y cuando vino, ¿les dio parte del despojo y buscó su bendición? Sí. Por lo tanto, hoy día usted y yo estamos bajo el sacerdocio, no de la tribu de Leví. Cuando la nación de Israel fue destruida en el año 70, el santuario fue destruido, el tabernáculo fue destruido y los levitas y sacerdotes terminaron con su trabajo. La tribu de Leví ha desaparecido. Hoy día estamos bajo el sacerdocio de Jesús, que es de acuerdo al orden de Melquisedec. Y de la misma forma que Melquisedec era rey, ¿sí o no? ¿Rey de dónde dice que era? Rey de Salem. ¿Qué significa Salem? La palabra Salem viene de Shalom. ¿Qué significa? Lugar de paz. ¿Cómo se llama? Jerusalén. Lugar de paz. Melquisedec, ¿de dónde venía? De Jerusalén. Era rey y era sumo sacerdote, ¿sí o no? Y venía de Jerusalén. ¿Dónde está Jesús hoy día? En los cielos, en la nueva Jerusalén. Es rey también, ¿y qué más? Y sumo sacerdote, y aún Abraham reconoció su superioridad sobre él. Ahora vemos el ministerio superior de Jesús en comparación con el ministerio de los levitas. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que este ministerio de Jesús, el cual es superior, no tan solo es superior porque es ministerio de Melquisedec, sino hay un detalle más. Vamos al libro de Hebreos y vamos a leerlo. Libro de Hebreos. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, ¿qué cosa? Los pecados. ¿Qué hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos? Cubrían los pecados. ¿Me explico? Cuando la sangre era puesta sobre el velo, ¿qué nada más se veía sobre el velo? La sangre. Señal de que los pecados que habían sido llevados del pecador al santuario ahora estaban cubiertos de sangre, ¿sí o no? Es decir, el inocente había pagado por el culpable con su propia vida. Y esos pecados ahora estaban allí como registrados en el velo, pero estaban cubiertos por la sangre. Pero dice que la sangre de estos animales no podía, ¿qué cosa? Quitar los pecados. Tan solo podía cubrir los pecados. Pregunto yo, ¿la sangre de Jesús podrá quitar pecados? Y no ensucia el tabernáculo. ¿Cómo no lo ensucia? Porque la sangre de Jesús es viva y corre por sus venas. Y no es puesta en un velo, sino que es sangre viva que continuamente continúe trayendo vida. La Biblia dice que la vida está ¿en qué? En la sangre. Por lo tanto, la sangre de Cristo trae vida y vida eterna al pecador que va a Él y se arrepiente y entrega su vida al Señor. Por eso es superior aún el ministerio de Jesús, porque la sangre de los toros ensuciaba el tabernáculo y nada más cubría el pecado, pero la sangre de Cristo quita nuestros pecados para gloria y honra de su nombre. Ahora vamos a ver un sacrificio más que es importante que podamos entender. Ayer vimos algunos sacrificios, pero vamos a ver uno más en esta noche. Era el sacrificio que usted encuentra en Levíticos capítulo 2. No lo vamos a leer porque es todo el capítulo y queremos terminar con este sacrificio. Este sacrificio no tenía sangre. Era un sacrificio de alimentos. ¿Y de qué estaba compuesto? Harina integral. Ahora, para obtener la harina, ¿qué usted tiene que hacer con el grano? ¿Qué tiene que hacer con el grano? Tiene que molerlo. ¿Okay? ¿Quién fue molido por nuestros pecados? Jesús. Ahora ya ustedes comienzan a darse cuenta, y era harina integral, no era harina blanca. Como Jesús era completo, su cuerpo entero fue entregado por nosotros. Número 2, esta harina tenía que tener aceite, nunca podía estar seca. Aceite, símbolo de qué? Porque era aceite de oliva, del Espíritu Santo.
¿descendió el Espíritu Santo sobre Jesús cuando fue bautizado? Es más, ¿descendió sobre María y concibió ella del Espíritu Santo? Por lo tanto, la vida de Jesús y el ministerio de Jesús fue dirigida y bendecida por la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Pregunto yo, cuando nos bautizamos, el plan de Dios es que usted y yo pasemos la misma experiencia. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz que dijo: este es, ¿qué cosa? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando el ser humano se bautiza, ahora se une con la familia ¿de quién? Y se convierte en hijo e hija ¿de quién? De Dios. Vamos a leerlo un momento. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3, después de 2 de Corintios, usted va a encontrar el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer el verso 26. Dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que ahora nos está hablando que Dios tiene una familia. ¿Y es a través de quién? De Cristo Jesús, por la fe. ¿Cómo es que nos unimos a esa familia? Leamos, verso 27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo es que entramos a la familia de Dios? A través del bautismo. Ahora somos hijos de Dios y estamos revestidos ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora nos llamamos cristianos. Cristianos. Así que ahora vemos otra vez: Jesús se bautiza, recibe el Espíritu y la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el sábado en la tarde, aquellos que tomen su decisión de bautismo, a través de este rito, ustedes públicamente están diciéndole al universo entero que forman parte de la familia de Dios y que han sido aceptados y adoptados en la familia de Dios a través de Cristo por la fe. Pero ¿qué más tenía esta ofrenda? Tenía incienso. Incienso. ¿Qué simboliza el incienso? Simboliza la justicia de Cristo. ¿Qué más tenía esta ofrenda? Esta ofrenda también tenía granos, espigas verdes, es decir, no maduras todavía, verdes, eran tostadas al fuego. Pregunto yo, ¿Jesús recibió la ira de su Padre en vez de recibirla a nosotros? Sí. Pasó por el fuego en medio de su vida, cuando su vida estaba verde, en su juventud, entregó su vida por usted y por mí, y pasó por el fuego y recibió la ira de Dios sobre él en vez de recibirla a nosotros. Claro que sí. Pero también habían granos desmenuzados o triturados, lo cual representa que Jesús fue herido por nuestros pecados. Jesús fue abusado, azotado, golpeado, como el grano desmenuzado por nuestros pecados. Ahora, este sacrificio, ¿qué significaba? Significaba: todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo. Como el de anoche era todo lo que yo soy es tuyo, en este sacrificio el pecador arrepentido decía: todo lo que yo tengo, Señor, es tuyo. Cuando uno da algo, es señal de amor, ¿sí o no? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia no los dice, todo no lo dice la Biblia, querida iglesia. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. El que ama, ¿qué hace? Da. Y el que no ama, no da. Y ahora el pecador mostraba su amor por Dios al presentar esta ofrenda. Pregunto yo, ¿cuando alguien está enamorado, da? ¿O no hay nadie enamorado aquí? Bueno, si hubiera habido alguien enamorado aquí, cuando el novio va a visitar a su novia, ¿se quiere ir esa noche de la casa? ¿Quiere seguir dando tiempo a esa joven? Claro que sí. ¿Le lleva flores? ¿Sí o no? ¿O no hay nadie romántico en este lugar aquí? Bueno, pues. No le lleve chocolates porque la va a poner gorda, llévele flores mejor.
Le lleva su regalito, su tarjetita, se invita a una cena. Es decir, la persona enamorada lo que quiere hacer continuamente para mostrar su amor por la otra persona es dar. Y como Dios nos amó, dio. Y usted y yo hoy día en amor también podemos, ¿qué cosa? Dar de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Note, este sacrificio no podía tener levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Si usted quiere la referencia, 1 Corintios 5:8, dice que la levadura simboliza malicia y maldad, pecado. Tampoco podía tener miel, porque la miel simboliza los placeres carnales. Esta ofrenda tenía que tener sal, llena de sal. ¿Qué simboliza la sal? Sabor. ¿No da sabor la sal a los alimentos? Y también hace que las dos cosas duren, preserva las cosas. Antiguamente no había refrigeración, pero la gente, ¿cómo preservaban las carnes? Las salaban y duraban meses. Así que esta sal simboliza que nosotros somos llamados a ser la sal del mundo. Pregunto yo, ¿el mundo tiene sabor? Está sin sabor hoy día. ¿Y quiénes son los llamados a darle el sabor al mundo? Nosotros, los cristianos. El mundo se está desboronando y destruyendo. ¿Qué lo puede preservar? La sal. ¿Y quiénes son la sal de la tierra? Dijo Jesús. Nosotros. Es decir, que este sacrificio, que era una entrega a Dios de todo, tenía que tener sal. Y nosotros somos llamados a hacer esa sal. Si usted ve que en la comunidad hay problemas, es que no hay muchos cristianos, no hay mucha sal, no hay sabor. Y la sociedad se está destruyendo, faltan cristianos en esa sociedad. Si hubieran cristianos en esa sociedad, hubiera buen sabor, aunque sea la minoría. Note, cuando usted cocina, ¿cuánta sal usted le pone a su comida? ¿Mucha o poca? ¿No saben cuánta sal le pone? Si usted va a hacer el gallo pinto, ¿cuánta sal le pone? 1 libra. ¿No le pone 1 libra? Media libra entonces le pone. ¿Cuánto le pone entonces? 1 cucharada. ¿Es suficiente? ¿Para todo el gallo pinto que usted está haciendo? Sí, y a veces ni 1 cucharada, con un poquito es suficiente. Es decir, si hoy día vemos el mundo como está y la comunidad nuestra donde vivimos en crisis, es porque no es suficiente cristianos, no es suficiente sal en esta comunidad. Les pregunto en esta noche, ¿Dios hubiera preservado la ciudad de Sodoma y Gomorra si hubieran habido 10 cristianos en ella? ¿Cuántos había realmente? La mujer de Lot se perdió y las 2 hijas también. ¿Cuántos cristianos había en Sodoma? ¿Estaba en crisis esa ciudad? ¿Moralmente? ¿Espiritualmente? ¿Y en todo sentido? ¿Qué faltaba en esa comunidad, en esa ciudad? Sal. Si usted ve problemas en Nicaragua, ¿cuál será el problema entonces? No hay sal en Nicaragua. Si hay problemas en esta nación, o usted mire cualquier nación, ponga el ejemplo de esta porque estamos en esta, es que no hay suficiente sal aquí. Si hubiera 1 cucharadita de sal, el gallo pinto en Nicaragua sabría mejor. Pero faltan cristianos en esta nación, no de nombre, no de profesión, no de iglesia, no de ritos ni de ceremonia, hombres y mujeres con un compromiso con Jesús. Y si hubieran un poquito más de sal, la nación estuviera mucho mejor, porque nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Ahora note, parte de este sacrificio era quemado y otra parte, ahora el sacerdote se quedaba con ella. Era parte de su salario, de sostener y mantener a su familia. Así que parte se quemaba y parte el sacerdote la comía, pero no la comía en el atrio. El sacerdote tenía que comerla en el lugar santo. Por lo tanto, los levitas no podían participar de este sacrificio. Aunque ellos también vivían de los sacrificios y del diezmo, pero no de este. Este tenía que ser comido en el lugar santo y tan solo los sacerdotes podían hacerlo. Ahora, si el sacerdote ofrecía por sí mismo este tipo de sacrificio, él no podía comerlo, tenía que quemarlo completamente. Y es interesante porque el sumo sacerdote
todos los días ofrecía este sacrificio a favor del pueblo. En otras palabras, era el representante religioso y le decía a Dios: gracias por las bendiciones que nos has dado como nación. Si la familia o la persona que venía a ofrecer era rica, este sacrificio tenía que ser horneado en un horno. Si era de clase media, tenía que usar una sartén. Si era pobre, podía cocinarlo en una cazuela. Es decir, Dios se pone al nivel de la persona. Pero vamos a ver que siempre Dios acepta la ofrenda y eleva a la persona a un nivel mucho más alto. Por lo tanto, vemos ahora cómo este sacrificio demostraba que el ser humano en gratitud estaba dispuesto a entregarle todo al Señor. Pregunto yo, ¿sería bueno que hoy día fuéramos más generosos con la causa de Dios? ¿Sería bueno que también fuéramos más generosos con los pobres? Porque hay personas que trabajan y demás, pero se mantienen en pobreza aún así. Es decir, usted y yo hoy día ese sacrificio debemos darlo a la causa del Señor, apoyando y también ayudando a aquellos que son menos afortunados que nosotros. Mañana vamos a seguir nuestro estudio y vamos a ir al lugar santo entonces. Vamos a ver qué había allí, qué significa lo que estaba allí, y que por la gracia de Dios podamos nosotros conectarnos con este hermoso mensaje del santuario y ser bendecidos por él. Que el Señor les bendiga en esta noche.